Hay libros que son mucho más que simples historias, ¿no? Son legados. Y hoy precisamente vamos a meternos de lleno en uno de esos. De primera fuente. Es la memoria increíble de Margarita Mago Moreno Zárate. Y les adelanto, es una historia que habla de la fuerza de una familia, de cómo se puede ser resiliente cuando todo parece imposible, y sobre todo, del poder que tiene contar tu propia verdad. Miren, esta cita de la misma autora creo que lo resume todo, ¿no? Este libro es mi legado. Se siente el peso de esas palabras, la intención detrás, o sea, queda clarísimo que no estamos hablando de un libro cualquiera. Esto es, en esencia, el testamento de una vida, y está puesto ahí como un regalo para quien se tome el tiempo de escucharlo. Ok, para entender de verdad la dimensión de esta historia, lo primero es entender el libro como objeto, como pieza, porque es una obra que literalmente vive entre dos mundos. Y esa dualidad, créanme, es la clave de todo lo que sigue. Y es que, a ver, es una edición bilingüe. Tienes español por un lado e inglés por el otro. Pero ojo, esto no es un truco editorial ni nada por el estilo. Es un espejo perfecto de la vida de Mago. Es un puente tal cual entre su Chiapas de origen y su vida, su hogar en Oregón. Y hay algo más que es fundamental para entender el libro. La obra de Mago es parte de una tradición literaria importantísima en América Latina, el testimonio. Y esto es crucial, de verdad, porque no se trata nada más de contar una historia personal, se trata de dar fe, de ser un testigo de la historia, con mayúscula, pero desde los márgenes, dándole voz a quienes muchas veces no la tienen. Y claro, aunque la historia nace de algo súper personal, íntimo, sus temas nos tocan a todos, de una u otra forma. Hablamos de emigración, de desplazamiento, de esos lazos familiares que ni la distancia puede romper. Hablamos de resiliencia, de levantarse frente a la injusticia. Es, al final, una búsqueda constante de dignidad. Y, por supuesto, del poder que tiene la voz de una mujer. Bueno, vamos al principio de todo, a la raíz. Todo gran viaje, toda gran historia, tiene un punto de quiebre, un catalizador, ¿no? Y para la familia de Mago, ese punto fue un estallido de violencia. Un momento que literalmente partió su vida en un antes y un después. A ver, tratemos de imaginar la escena. Estamos en Chiapas. El papá de Mago, después de un problema familiar, devuelve a su esposa a la casa de los suegros. Hoy eso podría ser un drama familiar, pero en ese lugar y en esa época, un acto así era mucho más. Era una ofensa pública, una herida al honor, y se esperaba que una herida así solo se pudiera limpiar con sangre. Y claro, los hermanos de la esposa no olvidaron. Pasan los años, pero el rencor sigue ahí, y preparan la trampa perfecta. Piensan, lo invitamos a una cantina, hacemos como que todo está bien, una reconciliación, y de regreso, cuando ya esté borracho, lo emboscamos. De verdad, la tensión es de película. Pero siempre hay un pero, ¿no? El destino, o quizás un buen amigo, mete la mano. Alguien le avisa del plan. Así que imaginen, sus enemigos lo van siguiendo, lo ven tambalearse en el caballo y se sienten victoriosos. ¡Lo tienen! Le gritan su sentencia de muerte. Aquí te llegó tu hora, fulano moreno. El plan para ellos va saliendo a la perfección. El único problema es que no estaba borracho. Para nada. Estaba actuando. En una fracción de segundo, ese hombre que se tambaleaba desaparece. Se endereza, completamente sobrio, con una pistola en cada mano. Y ahí mismo, pum, 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 en legítima defensa, él reescribe el final de esa noche. Y ese instante, ese momento, va a marcar el destino de toda su familia para siempre. Pero incluso después de eso, el papá de Mago no se quería ir. Imagínense, era un hombre de su tierra, arraigado. ¿Cómo iba a dejar todo? Y es su hermana menor, Francisca, la que, de rodillas, llorando, le suplica que se vaya. Y aquí está lo conmovedor. Es el amor, no el miedo, lo que lo termina convenciendo. Entiende que tiene que huir para que su familia pueda simplemente vivir. Y así, la familia se va. La historia da un salto y se traslada al Estado de México. Piénsenlo, es un exilio dentro de su propio país. Y ahí, la familia tiene que empezar de cero.
literalmente, de la nada. Y lo que viene ahora es, de verdad, una lección increíble sobre lo que significa la resiliencia. Y este contraste es clave para entender la historia. Ese hombre, que antes era un jinete elegante, respetado, montando su caballo, ahora estaba de rodillas fregando pisos en casas ajenas. Mago cuenta que su abuela lo veía y se le rompía el corazón. Pero ese era el precio de sobrevivir. Era encontrar la dignidad en el trabajo más humilde. Y acá viene lo más increíble de todo. A pesar de esta dureza, Mago recuerda su infancia como algo luminoso. Hay una frase de ella que lo resume perfecto. ¡Qué felices éramos! Ni sabíamos que éramos pobres. La pobreza era un hecho, sí, pero no era lo que los definía. Su verdadera riqueza era otra cosa. Era el amor de la familia. A lo mejor no había juguetes comprados, pero tenían todo el campo para jugar, para imaginar. Y no es una metáfora. No solo construyeron una vida, construyeron su casa. Literalmente, con sus manos, sacando el barro de la tierra. Mago cuenta que ella, siendo una niñita, era la ayudante de su papá para hacer cientos de adobes. Este proceso que vemos no era solo trabajo pesado, era un ritual familiar, era construir algo juntos, un acto de amor puro. Y en medio de todo ese esfuerzo, de todo ese barro, también había espacio para los sueños. El sueño de su mamá era algo muy sencillo, casi poético. Quería una ventana grande, solo eso, un lugar para asomarse en la mañana y, como ella decía, darle los buenos días al sol. Y su papá, con una devoción total, le promete que sí, que su casa, la casa que estaban construyendo, iba a tener esa hermosa ventana. Ok, ahora quiero que nos detengamos un momento en una anécdota. Una de esas historias que parecen chiquitas, pero que en realidad te dicen todo sobre una persona. En este caso, nos revela la esencia de Mago, cuando tenía apenas 6 años. La escena es de una paz total. Imagínense, un sábado cualquiera. Mago, con sus 6 añitos, está cuidando a su hermanita, una bebé que duerme tranquilamente en su hamaca. En la estufa, una olla con frijoles hierve a fuego lento. Todo en calma, todo normal. Y de repente, el caos. Una llamarada de la estufita de queroseno se sale de control, sube y prende el techo, que era de cartón. En un segundo, la casita se convierte en una trampa de fuego. Y ahí está ella, una nena de 6 años, que tiene que tomar una decisión de vida o muerte. Y Mago no lo duda ni un segundo. Actúa por instinto. Se sube a lo primero que encuentra, la máquina de coser, descuelga la hamaca con su hermanita adentro y sale corriendo justo a tiempo, mientras el fuego se come la casa. Los vecinos, que ven todo, no lo pueden creer. La rodean, la abrazan, es la heroína del barrio. Pero entonces llega el momento más complejo. En medio de todos los abrazos y los elogios, llega su papá. Viene corriendo, desesperado. Y su mirada va de la casa quemada a los vecinos preocupados. Mira a todo el mundo, pero a ella no. No la mira a ella. Es tan fuerte su angustia por perder el hogar que tanto les costó levantar que el pánico los ciega. No puede ver a la heroína que tiene enfrente. Es un momento, desgarrador. Y de una honestidad brutal, ¿no? Nos muestra cómo el trauma a veces puede nublar hasta el amor. Y todo esto, todas estas historias de violencia, de amor, de supervivencia, nos llevan de vuelta al principio, al libro, a la pregunta de por qué. ¿Por qué era tan importante, tan necesario escribir todo esto? Porque para Mago, escribir esto no era un simple ejercicio de nostalgia, de mirar al pasado. No, era un acto de justicia. Se trataba de poner las cosas en su lugar, primero para su familia, de crear un ancla, un legado, para que las generaciones que vienen sepan de dónde vienen, para que entiendan la fuerza que llevan dentro. Se trataba, como dice el título a la perfección, de contar la historia, por fin, de primera fuente. Y al final de todo, al cerrar este libro, La memoria de Mago nos deja una pregunta en el aire. Una pregunta que ya no es sobre su familia, sino sobre las nuestras. Porque pensémoslo, todas las familias tienen esas historias guardadas, historias de sacrificio, de valentía, de cosas que no se dijeron. Así que la pregunta que queda flotando es, ¿qué historia familiar merece y quizás necesita ser contada?